Muy bien, continuamos con el tema. Inversos multiplicativos y unidades en los enteros. ¿Qué cosas son? Esto es lo que hace a los enteros tan diferente a los naturales y lo que le va a dar una característica diferente a su estructura algebraica. Preguntaban por qué esto era diferente a los reales y por qué era diferente a los naturales. Es diferente a los dos. ¿Por qué? En los naturales no hay inversos multiplicativos, ninguno, ¿ok? Más que el uno. Y no hay inversos aditivos. En los números enteros sí hay inversos aditivos. Por eso son diferentes de los naturales de los enteros, porque ahí sí hay inversos aditivos. ¿Por qué los naturales, por qué los enteros, perdón, son diferentes a los reales, entre otras cosas? Bueno, en particular a los racionales, porque no hay inversos multiplicativos, más que el uno y el menos uno. Eso hace que el uno y el menos uno sean muy importantes en los enteros. Incluso tienen un nombre especial, ¿ok? Ese nombre especial es el de unidad. ¿Qué cosa es una unidad? Es un entero, tal que existe otro, sí, es un entero, el cual tiene una pareja, otro número, que multiplicados por eso, como, si es como es conmutativa, multiplicado uno por el otro, te va a dar un uno o te va a dar tu neutro multiplicativo, que en este caso es el mismo que el neutro aditivo, pero te va a dar igual al neutro. Eso es una unidad en estructuras algebraicas en general. Pero aquí en los enteros es lo que está aquí escrito. ¿Ok? Decimos que U en los enteros es una unidad si existe otro elemento, llámale B, tal que U por B igual a B por U es igual al 1 entero. ¿Qué cosa es el inverso multiplicativo de nuevo? Aunque esto sea muy reiterativo, hay que entenderlo bien. Es un número A, tal que existe otro número. Aquí podría ser B por A o A por B porque eh, el producto en los enteros es conmutativo, pero tal que su producto es la unidad. ¿Cuál es la unidad? El 1. Ahora, ¿por qué este le llamé la unidad y no que sea el neutro? Me adelanté un poco, pero justamente vamos a ver que la única unidad, las únicas unidades en los enteros es el 1 y el menos 1. Entonces, de nuevo, un inverso multiplicativo es un número entero tal que existe otro, tal que eso sea igual al neutro multiplicativo. Y va a resultar que el neutro multiplicativo es una de las unidades, no la única, pero es una de las unidades, porque solo va a haber dos unidades, el 1 y el menos 1. ¿De acuerdo? Para probar que son únicas esas unidades, 1 y menos 1, que son los únicos que tienen inverso, de hecho, son los únicos que tienen inverso multiplicativo en los enteros, que aunque de nuevo parezca obvio, hay que probarlo. Y es muy importante probarlo. Es importante el resultado. Son de estas cosas que es importante tanto el resultado como la demostración. ¿Ok? A lo mejor piensan que siempre es importante y de alguna manera sí, pero a veces extraemos o nos quedamos simplemente con el resultado de lo que probamos. Aquí también la manera en la que lo vamos a demostrar es algo que va a seguir apareciendo. Entonces, la manera de cómo llegamos a eso también es importante. Y el resultado en sí mismo es aún más importante, porque esto le da el carácter a los números enteros. Y esto nos va a servir para por fin hablar de divisibilidad. ¿Ok?
Esto es lo que le da ese carácter. Esto nos va a permitir hablar de nuevas cosas, de una nueva operación, de preguntarnos cuándo un número sí cabe una cantidad exacta de veces en otro. Y cuando no cabe, cómo expresarlo, cómo expresar el residuo. Todo esto es algo que surge de discutir sobre inversos multiplicativos y unidades en los enteros. Por eso es muy importante. Tan importante que surge de un lema. Entonces, lo primero que hay que hacer es probar el lema. A lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero se va a ocupar. Entonces, pensemos en el lema. Nos dice que para los enteros positivos solo hay dos posibilidades. Es igual a 1 o es mayor que 1. Siempre sirve fragmentar las cosas, hacer particiones. ¿Ok? Siempre sirve, incluso en la ciencia, discriminar las cosas. Tales elementos de cierto conjunto van a cumplir esto o no. Porque eso a ti te sirve para hacer pruebas por casos, por ejemplo. Cuando dices prueba por casos, ¿es distinto de 0 o igual a 0? Porque es lo único que pueden cumplir, ¿no? Que sea igual a 0 o distinto de 0. Entonces siempre te sirve partir las cosas, porque así te vas a hacer unas propiedades que sean en particular de los subgrupos que tú hiciste. Entonces aquí va a haber dos casos, que A sea igual a 1 o que A sea mayor que 1. A ver, entonces supongo que A está en los enteros positivos. Eso significa que existe un K en los naturales positivos. ¿Por qué tienen que ser los naturales positivos? Ahorita vemos, porque A es igual a la pareja K, es igual a la clase de equivalencia de K, 0. Porque si K fuera igual a 0, entonces A sería igual a 0. Por lo tanto, K debe de estar en los naturales positivos. Estas cosas sí las quiero ver escritas en sus tareas. Aquí quiero hacerlo más dinámico, que discutamos, que pensemos, que, que la demostración no se vea como un bloquezote de texto, que se vea como algo que es paso a pasito, pero son estas cosas que uno sí tiene que explicar cuando es estudiante de primeros semestres. Porque K es un natural positivo, porque no puede ser 0. Porque si fuera 0, A sería 0. Y supusimos que no era 0, que era un entero positivo, estrictamente mayor que 0. Hay una propiedad que nos dice que si K es una propiedad que es un poco análoga al lema, ¿no? Porque nos dice que si K es un entero positivo, K es igual a 1 o K es mayor que 1. Es una propiedad análoga a esta. Análoga no porque se pruebe de la misma manera. Mejor dicho, la palabra correcta sería homóloga, no análoga. Una disculpa, sería homóloga. ¿Ok? Si K, vamos a tener de nuevo, gracias a que lo partimos en casos, podemos hacer la prueba más sencilla. Si K es igual a 1, A es la clase de equivalencia de 1,0, que básicamente es el 1 entero. Y ya, ese caso ya está probado, porque ya se cumplió una de las dos cosas esperadas en la proposición. Si K es mayor que 1, entonces tenemos un resultado que lo jalamos desde los números naturales, que nos dice que existe entonces un entero, un natural, perdón, positivo, tal que sucede esto. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque si t fuera igual a 0, k sería igual a 1 y supusimos que k era mayor que 1. Muy parecido al argumento anterior, pero esta vez para naturales. Entonces, sí hay cosas que suceden parecidas en los naturales que aquí, y es de esperarse, porque como ya habíamos dicho, los naturales están inmersos en los números enteros. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de enteros positivos, suceden cosas muy parecidas a los de los naturales.
¿Por qué? Porque justamente hay una copia de los naturales en los enteros, están inmersos. Ahora, esto significa, reemplazando simplemente, que A es la clase de equivalencia de 1 más t, cero. Por definición de suma, pasa esto. Esto que está aquí. Eso, por las cosas que hemos estado probando, es mayor estricto que 1. ¿Por qué debe ser mayor estricto que 1 y no igual a 1? Porque t es un entero, un natural positivo. Entonces, ese que está ahí marcado con morado es positivo también. Entonces, a no le queda de otra más que ser mayor que 1, porque es 1 más algo distinto de 0 y que es positivo. Es una prueba que tiene todo el sentido. Son de estas cosas que a lo mejor uno las ve, les toca de tarea o de examen y dices, bueno, es que ¿cómo se te ocurrió todo eso? A ver, vamos a ver. Si hay que probar que A solo puede ser 1 o mayor que 1, para empezar, eso nos habla de que debe haber dos casos. Y que en uno de esos casos hay que probar que A es precisamente 1 más otra cosa, porque va a ser mayor que 1. Entonces, es una prueba que tiene mucho sentido, ¿ok? Que sí la pudieran haber hecho ustedes y sí se les pudo haber ocurrido a ustedes. De nuevo, cuando uno ve las pruebas así, es el producto terminado. Todas las ideas que hay detrás, esa es la parte realmente importante. ¿Cómo se nos ocurrió esto? Y se nos ocurre porque necesitamos probar que A es mayor que 1, o sea que va a ser 1 más otra cosa positiva. ¿Y de dónde sale eso? De los casos. Y esos casos también eran muy orgánicos que sucedieran porque es una propiedad homóloga a lo que ya se probó en los naturales. Algo tenía que ver. Ahora sí, el teorema importante, lo que nos trae este video. Y de hecho lo que nos trajo también el video anterior, porque todo era por esto. ¿Ok? Esto es muy importante. Los únicos naturales, los únicos enteros, perdón, enteros, con inverso multiplicativo son el 1 y el -1. Primera parte de la demostración. Probar que en efecto, esto es muy importante también y les ha fallado en sus tareas. Cuando quiero probar que existe un único elemento que cumple una propiedad, primero debo de demostrar que existe el elemento. Si de inmediato pruebo la unicidad, a lo mejor no estoy probando nada, a lo mejor es una prueba por vacuidad porque ni siquiera existe el elemento. Primero hay que demostrar que existe para demostrar que es único. Primero hay que demostrar la existencia. Y sí sucede que tiene inverso multiplicativo, porque el inverso multiplicativo del 1 es el mismo 1. Y el inverso multiplicativo de -1 es el mismo -1. Son inversos multiplicativos de sí mismos. Vamos a hacer la prueba, entonces, ahora sí, de la unicidad. Entonces, supongo que hay un entero A, tal que existe otro entero B, tal que el producto de A por B me da un 1. Un 1 entero, por supuesto. ¿Qué significa eso? Pues aquí yo desarrollo, de nuevo, si esta demostración la estuviera haciendo desde cero, pues empezaría escribiendo, a ver, me piden por el valor absoluto, entonces desarrollo valor absoluto. Entonces, tengo dos cosas. Una, que esto lo puedo separar por las propiedades que ya vimos. Y dos, lo que tengo por hipótesis, que A por B es 1. Entonces, el valor absoluto de A por B es 1 y el valor absoluto de 1 es 1. ¿Esto qué me dice? Juntando ambas ideas,
Tengo que el producto de los valores absolutos es distinto de cero. ¿Ok? Los valores absolutos siempre son positivos o iguales a cero, pero como aquí el producto de ambos valores absolutos es distinto de cero, ninguno de ellos puede ser cero. Ninguno, ni uno ni otro puede ser cero. Ambos entonces deben de ser mayores que cero. ¿Sí? Porque no pueden ser negativos y por lo que tenemos ahorita, no pueden ser el cero. Le voy a aplicar al primero, a el lema. Como A, el valor absoluto de A es mayor que cero, entonces el valor absoluto de A es igual a 1 o debe ser mayor que 1. ¿Ok? Voy a descartar una de las dos, porque a mí no me conviene, o mejor dicho, no se probaría la propiedad si el valor absoluto de A fuera mayor que 1. Eso ya me dice entonces sobre las posibilidades de este. Entonces, esto se hace también en pruebas por casos. A veces se descarta un caso. A veces siempre quieren que en sus pruebas por casos ambos lleguen a la misma conclusión y no siempre es así, porque puede que uno de los casos no sea posible. Y en este caso no va a ser posible. Si el valor absoluto de A es mayor que 1, entonces el producto de los valores absolutos tiene que ser mayor que 1 también, mayor estricto, ¿ok? Porque aunque el valor absoluto de B fuera 1, el valor absoluto de A va a ser mayor que 1. Y eso es una contradicción. Por otro lado, o mejor dicho, en consecuencia, solo nos queda un caso posible, que el valor absoluto de A sea igual a 1. Y es lo que sucede, el valor absoluto de A debe ser igual a 1. Y con eso se termina, porque sucede el primer caso de la proposición. ¿No? Sucede que, porque queríamos probar que el inverso multiplicativo solo podía ser 1 o menos 1. Supusimos que A y B son enteros que cumplen eso y llegué a que A debe ser 1. En consecuencia, B también debe de ser el 1. ¿De acuerdo? Aquí faltaría una pequeña prueba que ya también hicimos en otro video. Esto sucede si y solo si A es igual a 1 o A es igual a menos 1. O sea, uno de los dos inversos que habíamos propuesto, entonces debe ser único, porque solo puede ser A igual a 1 o A igual a menos 1. Y por lo tanto, B va a ser menos 1 si A es igual a menos 1 o B va a ser 1 si A es igual a 1. Si el último argumento de por qué, si el valor absoluto de A es igual a 1, solo puede suceder cuando A es igual a 1 o A es igual a menos 1, pues también lo podemos repasar. ¿Cuál es la observación importante aquí? Que el valor absoluto de A lo puedo expresar como U por A, donde U es un 1 o menos 1. Y esto, aunque no lo vean todavía, abre las puertas de lo que conocemos como divisibilidad. Va a resultar entonces que los enteros los puedo escribir siempre como un entero multiplicado por otro.
que va a ser el 1, y si hablamos del valor absoluto, puede ser -1 por bueno, en este contexto, ¿no? Hay más cosas que discutir, lo que habíamos dicho en el video anterior sobre la desigualdad del triángulo. Hay más cosas que discutir como esta, pero las podemos abordar en otro video, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver con más calma, algunas de esas cosas, pero lo que es vital está aquí y, y yo espero que realmente estén aprendiendo y si tienen alguna complicación, pues no duden en comentar, ¿vale? Hasta aquí este video y ya tienen prácticamente todo listo para poder hablar de divisibilidad, que es un mundo por sí solo. Es muy amplio lo de divisibilidad y se pueden decir muchísimas cosas. O sea, abre un panorama completo, abre una rama matemática por completo, ¿sí? Porque de ahí se empieza a hablar de teoría de números, que es todo un mundo también. Y es algo que vamos a ver simplemente lo básico y con lo básico van a ver que es bastante. Vamos hasta ahí, ¿ok?